¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora. Estamos iniciando este día martes 23 de noviembre y comenzamos nuestra revisión de 30 minutos con las informaciones más importantes del día en materia de negocios, en materia financiera, por supuesto, y también política, como ha sido la tónica de los últimos meses. Vamos a ir de inmediato a revisar nuestro resumen de noticias para ir analizando ya los temas más relevantes de esta jornada. Comenzando, por supuesto, por el fuerte repunte que tuvieron los indicadores financieros más importantes a nivel local después del proceso de elecciones del domingo. El IPSA, de hecho, el indicador de la Bolsa de Santiago, tuvo un salto, el más alto desde el año 2008. En 13 años no se había visto un repunte tan fuerte, sobre todo impulsado por el sector inmobiliario, el sector de utilities también en la Bolsa de Comercio, con alzas que en algunos casos llegaron a bordear el 20%. Este indicador, el IPSA, ha llegado a su nivel más alto desde mayo pasado y por supuesto obedece a factores políticos. No tanto, dicen los analistas, a lo que ocurre en la carrera presidencial, donde aún hay un escenario abierto, sino más bien por lo que ocurrió en el Congreso. El balance que se da en el Congreso es lo que ha generado más confianza para los mercados. Ya estaremos revisando más detalles de lo que significa este repunte y cuánto podría proyectarse esta buena racha para la bolsa local. Por otra parte, vamos a estar analizando también en profundidad el presupuesto para el año 2022 que fue despachado ya desde el Congreso, dentro de los plazos también que establece la Constitución para este procedimiento y después de haber sido largamente discutido tanto en la Cámara como en el Senado, finalmente ayer se despacha con algunas modificaciones, pero en lo sustantivo, la iniciativa que presentó el gobierno se mantiene en lo central. Hay una reducción fuerte del gasto fiscal para el próximo año de 22,5% y también hay una caída del déficit fiscal hasta un 3,9%. La intención, ha dicho el gobierno, es tratar de ir equilibrando las finanzas públicas después de un año o 2 años excepcionales en relación a la pandemia, 2020 y 2021, con gastos extraordinarios que ahora deben normalizarse, dice el gobierno. Vamos a estar conversando de este tema precisamente con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en esta edición de Agenda Económica. Por otro lado, en el proceso de descarbonización de nuestra matriz energética surgen algunas señales de alerta porque autoridades pidieron a las empresas retrasar la salida de plantas carboneras debido a la estabilidad que requiere el sistema y sobre todo producto de la estrechez que se prevé en el sistema eléctrico dado esta salida y también en la crisis hídrica que está viviendo nuestro país, que impacta desde el punto de vista de la producción de energía hidroeléctrica. El coordinador eléctrico fue quien hizo esta solicitud directamente a Enel para de esta forma ir postergando la salida de algunas plantas que funcionan a carbón, entre ellas, por ejemplo, Bocamina. El diario El Mercurio publica hoy algunos antecedentes que vamos a estar revisando también en instantes sobre este anuncio. Y por último, revisaremos también información internacional en relación a lo que ha resuelto el gobierno de Joe Biden para que Jerome Powell continúe a cargo de la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente a nuestro Banco Central acá en Chile. Es una señal política bien relevante, permite continuidad también de la política monetaria que ha llevado adelante la Reserva Federal y en el mercado ha sido interpretado como una señal de continuidad y también de respaldo respecto a lo que ha hecho la Fed hasta ahora en el manejo de la tasa. Ratifica así también las señales que ha dado el propio Powell respecto a un retiro paulatino de las medidas de estímulo económico, dadas las presiones inflacionarias que hay en el país del norte. Vamos a revisar también más información y cómo reaccionaron los mercados respecto a esta noticia. Nuestro resumen lo cerramos revisando los resultados de la bolsa a nivel internacional a esta hora de la mañana. En Europa y en Asia operando ya las bolsas. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en el viejo continente, con el Eurostock cayendo 0,77%, la bolsa de Londres cayendo un 0,08% a esta hora en plenas transacciones, 0,85% de pérdida para el DAX en Frankfurt y el Nikkei de Japón cerró con un alza más temprano, 0,09% de subida. El Dow Jones ayer había subido también, pero muy poco, 0,05%, en contraste con una caída más fuerte del Nasdaq que bajó 1,26%. El dólar acá en nuestro país, después de un buen repunte que tuvo la bolsa de las señales políticas que se dieron, retrocedió también, bajó hasta los 812 pesos, cerca de 20 pesos menos que el cierre del pasado viernes.
Bien, vamos entonces a revisar ya en detalle los temas que planteábamos y adelantamos en nuestro resumen, comenzando por supuesto por la respuesta que tuvo el mercado y el sector financiero en particular respecto a las elecciones de este fin de semana, con este escenario de segunda vuelta entre José Antonio Kast y Gabriel Boric y sobre todo en base a lo que ocurrió en la elección parlamentaria, donde hay señales de balance, de cierto equilibrio, que le dieron al mercado por lo menos buenas señales respecto al próximo ciclo político. En la siguiente nota vemos la interpretación que hacen algunos analistas también sobre lo ocurrido ayer en la bolsa y también en relación al tipo de cambio. 30 pesos menos que el viernes pasado hizo que varios llegaran a cotizar temprano. Marlene compró dólares para viajar con su familia a Estados Unidos y si bien no estaban bajo los 800 como esperaba, sí estaba más barato. Esperamos por lo menos 2 semanas que bajara, pero estuvo todos los días subía, así que creo que hoy fue el mejor día. La divisa estadounidense cerró en 810 pesos, 20 menos que el viernes, cuando aún había incertidumbre electoral, dicen los expertos. Una caída que podría durar un tiempo acotado, pero suficiente para comprar dólares. Y a medida que nos acerquemos nuevamente a la segunda vuelta, va a otra vez haber un efecto de incertidumbre. Porque actualmente lo que más tensiona el mercado, el macroentorno, como se visualiza, es relacionado directamente con el aspecto político. Es que según algunos especialistas, el programa de José Antonio Kast sería más amigable que el de Gabriel Boric. Sin embargo, habrían sido las elecciones parlamentarias las que impulsaron fuertemente al mercado. Que vemos bastante equilibrio. Yo creo que ese es un mensaje que está dando la ciudadanía, que está buscando un poco equiparar los poderes. La duda respecto al Congreso y la paridad que se obtuvo al final, al menos en el Senado, más bien tranquilizó aparentemente al mercado. Se trata de un retroceso que no se había visto desde la recesión de 2008 y el mayor desde el 16 de noviembre de 2019, cuando el mercado chileno reaccionó al acuerdo por la paz y las medidas del Banco Central. Claramente esto es una sobrereacción de la caída del precio del dólar y la mejora impresionante que están teniendo los títulos de renta variable. Debiese mantenerse a la alza de aquí a la segunda vuelta, pero van a haber días de corrección de la bolsa. La bolsa de Santiago cerró al alza con 9,69% e incluso superó los 10 puntos durante la jornada. Fue el mercado bursátil con mayor desempeño en el mundo y cerraría su mejor mes en 27 años. Creo que lo que nos están mostrando es que estamos esperando que hacia adelante tener una discusión bastante más moderada, ¿no es cierto? Y donde empecemos también nuevamente a discutir buenas políticas públicas. Cómo responde el mercado tras la segunda vuelta dependerá, según los economistas, de las propuestas y las alianzas que ofrezca el candidato ganador ante un eventual escenario económico complejo. Bien, así reaccionaban los mercados y como ya veíamos, el análisis tiene que ver fundamentalmente con lo que ocurre en el Congreso y con la imposibilidad, dada la conformación política de la Cámara Baja y del Senado, de grandes cambios, de grandes reformas, sea quien llegue al próximo gobierno. Al menos tendrán que ser consensuadas y negociadas y eso da cierto respiro. Veamos cuáles fueron las mayores alzas, porque aquí también hay otra lectura bien interesante. ¿Qué sectores son los que reaccionaron más favorablemente respecto a la elección del domingo? Estas son las mayores alzas y nótese lo que ha alcanzado, por ejemplo, SMU o Aguas Andinas, con una alza cercana al 20% en el día de ayer, 19,66% en el caso de la supermercadista SMU, en el caso de Aguas Andinas, 19,07%. El sector de utilities también destacó con un muy buen rendimiento el día de ayer. AES Andes también sube 19,01% y la eléctrica SL también repuntó con un 18,85%. Fuertes alzas, sobre todo para aquellos sectores que podían ver quizás algo más de riesgo asociado a cambios políticos fundamentalmente, más que a ciclos económicos. Hay otros sectores, entre ellos el de la construcción, que también tuvieron repuntes muy fuertes, cercanos al 17%, en el caso de Besalco, o Banco Security, que también estuvo con una alza cercana al 17%. Y todo esto mientras el equipo de José Antonio Kast y por otro lado el equipo de Gabriel Boric están moviendo ya sus piezas para ir reforzando sus equipos económicos de cara a la segunda vuelta.
En el caso de José Antonio Kast, habrían contactos ya, por ejemplo, con los economistas Sebastián Claro, José Luis Daza o Jorge Herman, según publican hoy día el diario El Mercurio y La Tercera. Por otro lado, Gabriel Boric, también tratando de acercarse hacia el centro, ya habría iniciado contactos en su comando con la economista Andrea Repeto, con el expresidente del Banco Central Roberto Saller y con Hernán Frigolet, según las mismas versiones de prensa. Señales, en definitiva, de ambos lados para tratar de ir acercándose hacia el centro del arco político y de esa forma aumentar su caudal de votos, pensando en lo que va a ocurrir el próximo 19 de diciembre. Sigamos revisando en detalle lo que está interpretando el mercado respecto a este proceso político, pensando en el próximo ciclo, en los 4 años que vienen, no solo desde el punto de vista ya de la interpretación que hacen los mercados, sino de las posibilidades que hay de cambios políticos más profundos que se entendía venían después de lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019. Escuchemos a Guillermo Tagle de Credit Corp Capital. Estuvimos conversando con él ayer en Agenda Económica PM y esto fue lo que señaló respecto a cómo quedó conformado el Congreso. Desde el punto de vista de la reacción de los mercados, especialmente del optimismo que se vivió en la bolsa de hoy, más que el resultado de la presidencial o que José Antonio Kast haya estado con 2 puntos arriba de Gabriel Boric, es el resultado del Congreso. Porque el Congreso genera un balance de decisión futura que sigue manifestando que podemos tener un país ordenado, un país que a lo mejor vuelva a tomar una senda más de definición de políticas públicas de calidad y menos de discusión de trinchera de corto plazo, que es lo que estábamos viendo y que tenía bastante colapsado al mercado por la incertidumbre que eso sembraba. Claro, la incertidumbre, la solidez institucional, decía Guillermo Tagle también en esta conversación, son 2 factores que el mercado está viendo de manera positiva y en ese sentido habría una señal ya no solo de corto plazo, sino más bien de mediano o largo plazo respecto a lo que pueda ocurrir en la economía chilena. Por lo tanto, uno podría depender también que el alza del IPSA podría extenderse por unos días más. Ahora, viene, según Guillermo Tagle, también un proceso de readecuación de los programas de gobierno, entendiendo que ambos, el de Kast y el de Boric, planteaban reformas bien profundas, en sentidos completamente opuestos, por cierto. Boric, por su parte, estaba planteando un aumento de la recaudación fiscal de cercana a 8 puntos del PIB. Ese proceso, asegura Tagle, tendrá que ser revisado de acuerdo a los resultados del domingo. Escuchemos lo que dijo nuevamente en esta conversación. Quienes diseñan programas políticos creyendo que todo se va a poder financiar con incrementos de impuestos, es no darse cuenta de cómo desaparecen las fuentes de generación de ingresos y de generación de riqueza cuando se grava demasiado o se ponen estructuras demasiado pesadas tributarias. Para ponerlo en un ejemplo bien específico, hay una discusión respecto de la exención del tributo a las ganancias de capital en el mercado financiero. Las ganancias de capital existen en la medida que haya ganancias, el impuesto a las ganancias de capital existe, si no se convierte en pérdidas de capital y en un deterioro para el fisco, porque cuando hoy día es un resultado exento, por lo tanto no se graban las ganancias y tampoco se descuentan de impuestos a las pérdidas. Si tú pones un sistema en que hay impuestos a las ganancias de capital, las pérdidas pasan a ser deducibles de impuestos. Estamos frente a escenarios donde se ha esfumado mucha de la riqueza que había. Por otra parte, José Antonio Kast ha propuesto una reducción de impuestos bien importante que muchos economistas han considerado como algo inviable, dado los niveles de gasto más altos que se están exigiendo producto de la implementación de una serie de políticas públicas. Guillermo Tagle también hizo un análisis respecto a los ajustes que deberá enfrentar el programa del candidato del Partido Republicano. Y las propuestas que tiene el programa que hasta ahora conocemos de José Antonio Kast, obviamente hacen una apuesta por la mayor actividad como generación de fuente de ingresos para el fisco y más que en la recaudación directa de lo que hoy día existe o que existía, porque mucha de la riqueza en realidad ya se ha desvanecido, que como riqueza estática. Y por eso es que un modelo es mucho más de distribuir lo que hay, y otro modelo es de apostar a que se crea más y que al crear más tú puedes tener más recursos para financiar los beneficios que quieres generar a la población. Esa discusión la vamos a tener en el Congreso y con un Congreso más equilibrado tendremos que buscar acuerdos. Bien, momento de una pausa. Al regreso vamos a estar conversando con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, tras el despacho de la Ley de Presupuesto 2022. Vamos al corte, volvemos de inmediato.
Estamos de vuelta en Agenda Económica. Como les contábamos antes de la pausa, vamos a conversar sobre el presupuesto 2022 y otros temas junto al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. Ministro, buenos días. Gracias por el contacto. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por conversar con nosotros. Bueno, ministro, finalmente después de un largo trámite logran despachar este proyecto, la Ley de Presupuesto 2022, que se funda principalmente en un fuerte recorte del gasto fiscal para el próximo año, cercano al 22%. ¿Cuáles son los principios que fundan este presupuesto, ministro? Sí, Sebastián, mira, efectivamente ayer logramos despachar el proyecto de presupuesto. Creo de todas formas tuvimos una buena discusión, ¿eh? Yo creo que eso también hay que decirlo porque también hay que darse cuenta que, bueno, el ánimo en el Congreso también creo que, por lo menos en este tema, fue un muy buen ánimo y eso creo que también hay que destacarlo. ¿Cómo se funda este presupuesto? Bueno, ¿y por qué? Claro, ¿por qué dices tú que efectivamente tenemos este recorte de 22%? Bueno, porque mira, el año 2021, ¿no es cierto?, fue un año bien especial donde necesitábamos darle tranquilidad a la población, hubo bastante transferencias directas a las personas, ahí está el IFE, ahí están los bonos pymes, pero llega el momento también en que, como eso fuera un esfuerzo tan grande en términos fiscales, deja de ser sostenible en el mediano plazo porque si no, nuestra deuda empieza a crecer mucho y al final del día sabemos que cuando cualquier hogar se empieza a endeudar mucho, al final lo único que ocurre es que va a tener que pagar muchos intereses y eventualmente, ¿no es cierto?, terminar, ¿no es cierto?, haciendo un ajuste muy grande. Ajá. Eso es lo que hemos querido evitar partiendo con este presupuesto. Pero sí creo que hay que decirse estas cosas, Sebastián. Mira, este es un presupuesto que si efectivamente tiene este retiro de las transferencias que eran por una sola vez, lo que sí hay que darse cuenta es que es bastante reactivador, porque tenemos la inversión pública que hasta hace un par de años era cerca de 10.000 millones de dólares, en el próximo presupuesto va a estar en 15.000 millones de dólares. Es un aumento muy importante de inversión pública, donde vamos a tener carreteras, hospitales y también mucha infraestructura deportiva preparándonos para los Panamericanos del 2023. Eso va a generar también empleo y por eso que también creemos que es tan importante haber despachado este presupuesto. Ajá. Ministro, y dentro de la negociación con la oposición en el trámite, ¿cuáles fueron los acuerdos más relevantes? Mira, justamente yo creo que también eso hay que darse cuenta. Uno cuando va al Congreso va con un buen presupuesto, pero tiene que ir abierto a negociar. Dentro de las cosas que se negociaron, por ejemplo, fueron aumentos en el APS que corresponde a la salud, que es la cobertura, ¿no es cierto?, de cuántos recursos se dan a las municipalidades para atender salud. Hoy día nos estamos acercando prácticamente a los 9.000 pesos. Esto fue un aumento de casi 550 pesos por persona, bastante importante y eso va a permitir, obviamente, tener mejor salud. También tuvimos muchos temas relativos a algunas mejoras en educación, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas fueron las que se negociaron dentro de nuestro esquema de que el presupuesto con un monto total no variara, pero sí entendemos que en el Congreso hay que mejorar los proyectos y eso es parte de lo que hemos estado haciendo. Si me permite, Sebastián, ahí también destacar lo siguiente. Creo que son varios proyectos ya donde hemos ido mejorando la discusión pública, sobre todo en materia económica. Está el presupuesto, está también ante el cuarto retiro, que siempre una discusión fuerte, pero creo que cada vez se pusieron más elementos técnicos sobre la mesa y creo que eso va permitiendo también de que nuestras políticas públicas vayan siendo mejor fundadas y eso es muy importante para lo que viene hacia adelante. Sí, y en ese sentido había consenso en la necesidad de ir estabilizando, por ejemplo, el déficit, porque acá hay una rebaja también del déficit fiscal a un 3,9%. Claro, y bueno, efectivamente, Sebastián, eso es lo que está detrás de todo este tema, porque nosotros entendíamos que el 2020 y el 2021, dada la crisis económica, teníamos que hacer estos impulsos, pero esto no es sostenible. Y en la práctica, esto es igual que cualquier familia, cuando usted está gastando mucho, eso significa que, entre otras cosas, empieza a ocupar mucho sus líneas de crédito, ¿no es cierto?, que en el caso del fisco es un aumento de deuda. Eso es un déficit porque tenemos un déficit muy grande. Eso lamentablemente no es sostenible porque llega el momento donde no nos van a seguir prestando. Y por eso que teníamos que ir reduciendo este déficit. Ahora, tú lo dices bien, estamos yendo a un déficit estructural que es de prácticamente 3,9 puntos del PIB. Eso no es un déficit cero. Eso significa que todavía nos mantenemos con déficit, lo vamos paulatinamente disminuyendo, pero todavía eso significa que estamos en un camino de convergencia, pero todavía vamos haciendo un aterrizaje de a poquito llegando al déficit cero.
Ministro, este es el presupuesto, el primer presupuesto para el próximo gobierno, y ahí hay también puntos relevantes, pensando en que será otra administración la que tendrá que ejecutarlo. El presupuesto, por ejemplo, para temas relevantes que se avisoran para el próximo año, el manejo de la pandemia entre ellos, o, por ejemplo, la recuperación del mercado laboral. En esos dos puntos específicos, ¿está garantizado el financiamiento para continuar con las políticas que habían en este año? Sí, mire, lo que nosotros hemos tratado de hacer aquí, efectivamente, como este no es el presupuesto para esta administración, sino para la siguiente, uno de los conceptos que tenemos detrás es flexibilidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que dentro del presupuesto hemos dejado ciertos fondos, donde estos fondos son más bien de libre disponibilidad para la próxima administración, para que los puedan ocupar. Uno de esos fondos es un fondo que es para que ellos ejecuten su programa, pero otro fondo es un fondo de empleo, para que ellos puedan hacer también las políticas que estimen convenientes en materia de empleo. Otro fondo tiene también que ver con materias de pymes, para que ellos también puedan apoyar a las pymes en los temas que estimen convenientes. Y un tema que usted dijo muy relevante, la pandemia no se ha acabado, están garantizadas todo lo que son las vacunas, pero también dejamos un fondo donde ellos pueden hacer las políticas que estiman convenientes, con más o menos trazabilidad, con más o menos gente. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, el presupuesto es un presupuesto donde las ayudas transitorias desaparecen, pero también hay que darse cuenta que este es un presupuesto que tiene bastante flexibilidad, ¿no es cierto?, para que la próxima administración la pueda administrar de la mejor forma posible. Ministro, es un presupuesto pensado también para esa próxima administración. Sí, ministro, me gustaría aprovechar los últimos minutos para preguntarle también respecto a algo de coyuntura y lo que ha ocurrido ayer en particular con la respuesta del mercado después del proceso de elecciones. Subió la bolsa con mucha fuerza, mayor alza en 13 años. El dólar retrocedió también y los mercados interpretaron, se entiende, de manera favorable los resultados del fin de semana. ¿Cuál es su lectura respecto a lo que está diciendo el mercado en relación al proceso de elecciones presidencial y parlamentario? Claro, o sea, si me permites, también cayó algo el riesgo país, ¿no es cierto? Y eso también permitió una caída también de algo en las tasas de interés, que también es muy bueno para los chilenos. Entonces, ¿qué es lo que yo...? Mira, uno lo puede interpretar de muchas formas. Sí. Yo, en ese sentido, estas son hipótesis. Yo lo que sí veo es que los chilenos hablaron claro y hablaron también de una forma donde ellos están pidiendo más moderación. ¿En qué sentido? Sobre todo cuando vemos las elecciones en el Congreso, vemos de alguna forma que hay más equilibrios. En el Senado, por ejemplo, quedamos con un bloque que es de izquierda y centro-izquierda de 50% y otro de derecha y centro-derecha también de 50%. Creo que cuando tenemos esos dos grandes bloques, lo que de alguna forma nos están, y estos balanceados, lo que nos están diciendo los chilenos que, bueno, busquemos cambios, pero busquemos cambios que sean en gradualidad, en tranquilidad y sobre todo en acuerdos, porque aquí no hay un bloque que se vaya a imponer sobre otro, sino que vamos a tener que conversar cada vez más. ¿Eso es una buena noticia para el Chile de largo plazo, ministro? Yo creo que sí, porque, mire, efectivamente yo entiendo que hay que hacer muchos cambios, estamos tratando de hacerlo, pero también entiendo que estos cambios tienen que ser cambios con tranquilidad para los chilenos. Y esa tranquilidad creo que de alguna forma es lo que ellos nos transmiten a través de la forma como ellos votan, sobre todo en el Congreso. Yo espero que efectivamente pasaron dos candidatos, ¿no es cierto?, a la segunda vuelta. También espero que de alguna forma se moderen estos candidatos en lo que viene en esta segunda vuelta y también eso nos permita tener una perspectiva de para los próximos 4 años, tener evidentemente, tal como has dicho, cambios en lo que se necesite, pero también con gradualidad y con acuerdos. Y yo creo que eso es lo que quieren los chilenos y eso es lo que de alguna forma creo que interpretaron los mercados el día de ayer. Ministro Cerda, gracias por conversar con nosotros aquí en Agenda Económica, muy amable. Gracias, Sebastián, que estén muy bien. Hasta luego, buen día. Bien, estamos cerrando esta edición de Agenda Económica de día martes. Gracias por acompañarnos a esta hora. Ya vienen las noticias internacionales en Conexión Global. Que tengan un buen día.